Por fin llegó mis vacaciones. Voy a aprovechar y disfrutar de mi tiempo libre. Llegaron las vacaciones de invierno. Algunos piensan que realmente son vacaciones, pero la verdad es que no lo son. Lo llaman vacaciones de invierno, pero en realidad hace calor. Lo malo de todo esto es que en tu casa no son vacaciones. Arrancamos con el viejo, que en las vacaciones piensan que somos los empleados de la casa. Hacen la piensa, amigo, para eso puedo venir tus vacaciones. En las vacaciones hay que laburarse, amigo. Ya esa parte te falta será. ¿Vos te pensás que en esta casa tenemos jardinero? Ella por que será. ¿Ustedes pero quiénes son, Emita, ahí? Papá, ellos son mis compañeros que vienen así para el trabajo de vacaciones. ¿Trabajo de vacaciones? ¿Y qué haces, será? Esta clase de trabajo es lo que tienen que hacer, será. Vamos allá, vamos hacia el fondo. Dale, será, pues, será. Y no nos olvidemos de tu madre, que te rompe todo el trayecto, todo el proceso de tus benditas vacaciones. Remita ahí, echate a llegar, imagínate, ahí agarrar de ropa. Entonces, estas vacaciones no hay empleada, dale. Agarre solo para lavar, mi hijo, ahora mismo, dale. Mira, cure, menos mal, estoy de vacaciones. Estás durmiendo, mico, todavía, mico, son las 6 de la mañana, dale, vacaciones. Ustedes me piensan que hay empleada acá, piensan que hay empleada, dale. No nos olvidemos del internet. Facebook, Twitter, todas tus redes sociales se van al mazo en las vacaciones. Oye, deja la computadora, amigo, vamos a ir a compartir en familia ya que está de vacaciones. Apágame, dale, vamos, apágame. Una cosa que no entiendo es por qué nos dan tareas en las vacaciones. Chicos, hoy les traje tarea para las vacaciones. Se van a divertir. Pepe tiene 3 manzanas. Le regala una manzana a Juan. Calcula la masa del sol. Mierda. La Expo. ¿Quién olvida esos momentos preciosos que hasta hoy día siguen? La Expo es parte de las vacaciones. ¿Y cómo no olvidar cada detalle de ese trajinar? Ir con los chicos de la escuela e ir con la familia. Papá, no queremos ir a la expo, pero no tenemos plata. ¿Será que me puede dar un poco de plata? Espera que será. Acá está. Pero tráeme que vuelto será, porque gente que va a ingresar será. Trate de venir temprano, mi hijo, ahí con la 42. ¿Por qué cada año es la misma boludez? Hola chicos, bienvenidos a la Expo. Este año tenemos estos nuevos productos del año 2009. Estamos haciendo el lanzamiento de los nuevos cepillos para lavar ropa 3000. Hola chicos, bienvenidos nuevamente a la Expo. Este año 2010 tenemos unos nuevos productos que son los cepillos Ultra 3000. Hola chicos, bienvenidos nuevamente este año. Tenemos los productos del año 2011 que son el nuevo cepillo 3000. Bienvenidos chicos nuevamente este año 2013 con los nuevos productos que tenemos que son los cepillos 3000 y también los productos de barro. Cada año los mismos coches, las mismas modelos, los mismos productos, siempre la misma porquería. Pobrecitas las modelos que tienen que sonreír, le pagan por sonreír. De las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, sin parar. Señorita, ¿puedo sacarme una foto contigo? Ay, sí, puede ser, dale. Y no nos olvidemos de los Forever Alone que quieren hacer levantes en la expo. Hola chicas, no quieren irse a la casa conmigo, ¿Dónde se van chicas, Así que corre, corazón. Hola chicos, pasen a mirar las vacas y que tenemos aquí los nelores, ahí, acá derechito, pasen por favor. Asqueroso el olor. Esto y mucho más forma parte de nuestras vacaciones, que cada año es lo mismo, igual que la expo.